Y me acuerdo cuando discutíamos con Sepp sobre el título de este encuentro en Montevideo, él decía que el concepto de digital es un concepto que está gastado, que se ha usado mucho y que realmente por tanto que se usa ya significa cada vez menos. Yo estoy de acuerdo con Sepp en eso. Pero también me gustaría agregar acá que condición electrónica tiene problemas de otro tipo, quizá, más interesantes, y sobre alguno de ellos me gustaría entonces hablar. Y para dar títulos, yo diría que si tuviera que resumir algunos conceptos lo que quiero decir, hablaría o propondría primero la idea de fusión de cuerpos. Hay un concepto de participación mystique, creo que es de Lévi-Brühl, pero Carl Jung, el psicólogo, es quien lo ha, digamos, establecido. Y ese me parece un concepto provocador respecto de esto. Después, también me gustaría hablar sobre la posibilidad de una presencia total, una experiencia sin mediación, lo cual en una facultad de comunicación parece algo un poco amenazador. Y creo que la que tengo en mente es una presencia ya no individual, sino colectiva. Pero entonces, primero, algunas puntualizaciones sobre el título, ¿no? Condición, condicionamiento, límite, negatividad. Yo no voy a definir condición electrónica, creo que se refiere a un estado de la existencia marcado por la omnipresencia de la conectividad. Creo que hubo un tiempo en el pasado en que nos maravillábamos, el pasado es muy reciente ahora, ¿no? Le decimos pasado hace 5 años, hace 10 años, como si fuera hace mucho más. Nos maravillábamos del cambio que esta condición significaba, ¿no? Lo veíamos como algo nuevo. Estábamos, yo diría, como hay en el apartado 33 de Ser y Tiempo, un libro que para nosotros es importante, aunque a veces no suficientemente leído. Hay un ejemplo que se hizo famoso entre los estudiantes de filosofía de Heidegger de un carpintero que martilla y de pronto encuentra que agarra un martillo que es demasiado pesado y ya no puede fluir con el martillo, no puede seguir martillando, tiene que mirar el martillo, o sea, preocuparse por la herramienta, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que en un momento, hace unos años, nosotros estábamos un poco en esa situación del carpintero, mirando la herramienta de algo a lo que le llamábamos entonces Internet, es una palabra que ahora queda un poco vieja también, y tratando de resolver los problemas que nos había creado. Yo creo, para decirle la primera cosa, que es relevante notar que ya estamos en otra etapa y que ahora, más que maravillarnos del cambio, estamos dejando de notarlo. Eso es una primera cosa. El martillo ya no es pesado, digamos, ¿no? Todo fluye cada vez más suavemente. Entonces, esa supuesta condición electrónica se está convirtiendo en parte de nuestro entorno cotidiano. Es algo, como dice un traductor de Heidegger, el último se llama Jorge Rivera, un chileno, que se viene convirtiendo muy rápidamente en pura presencia. Fíjese que la palabra aparece en la traducción de Heidegger, ¿no? O sea que con lo que llamamos condición electrónica tenemos una relación de algo que está a la mano, como se diría en la jerga heideggeriana. Pero si esto es correcto, entonces, nuestra cuestión es que la condición electrónica está ya casi dejando de ser una condición. Esa es una primera o una segunda cosa, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, nosotros podríamos decir, bueno, que tener piernas es una condición del ser humano, ¿sí? Algo que nos condiciona, es decir, que en cierto modo nos obliga a poder caminar, por ejemplo. Pero eso no es como funcionamos normalmente, ¿verdad? No estamos pensando que tenemos piernas y que eso nos obliga a caminar, simplemente caminamos. Y yo creo que la situación en relación con los nuevos medios se está pareciendo cada vez más a tener piernas, ¿no? Lo que en un momento pareció una especie de prótesis de alas que habíamos adquirido y está pareciendo más bien algo que damos por sentado, ¿no? Entonces, mi segundo momento o punto tiene un poco que ver con las humanidades. A esto voy a volver al final, pero tiene que ver desde un ángulo muy específico, que es cuál es el rol de la negatividad en este momento. Voy a tratar de desarrollar eso. No digo negatividad como estar deprimido o ser contra, sino negatividad más en un sentido dialéctico, como un momento, ¿verdad?, en un desarrollo. Y también me gustaría preguntarme, ya lo voy a desarrollar, si es posible que se genere una negatividad en esta época sin textos y sin escritura. Entonces, yo diría, condición se asocia a condicionamiento en español, ¿no? Es algo como que nos limita, que nos frena. Sin embargo, mucha gente
yo creo que la primera reacción frente a los nuevos medios, a la posibilidad de lo digital, de lo virtual, etc., no es la de sentir una limitación, sino más bien la de sentir una liberación, una suerte de potenciación, ampliación, etc., ¿no? Entonces, lo vemos como algo que nos limita, como algo que nos quita, o como algo que nos quita límites. Y inmediatamente, ¿es bueno que haya límites o no? Estas son preguntas que van a quedar abiertas, yo las puedo contestar, ni se me ocurre, pero creo que sí que están implícitas en el título, porque condición electrónica, visto desde el otro lado, puede ser un buen título, después de todo, en la medida en que mantiene esa connotación negativa para lo que se ve como pura positividad en el presente. Ahora, hablando de límites, ¿no? Si como creo que no estamos ya casi frente a tal condición, o sea que ya la damos por sentada, nuestro problema, puesto que nos hemos propuesto pensar sobre ella, sería cómo mantener un espacio desde el que hablar dándonos cuenta de ella. Digo que ese será nuestro problema si queremos mantener una posibilidad crítica respecto de ese estado de conectividad. También podemos optar por ignorar esa posibilidad, ¿verdad? Y hundirnos completamente en el nuevo estado, sin alternativas, en una entrega física completa a eso que una vez, en los viejos tiempos de la historicidad, diría yo, se llamaba el futuro. Volvernos de una vez muertos para la crítica basada en textos, en ensayo, en pensar, y vivir en el presente continuado, como es una de las posibilidades de acuñarlo. Sepp ha desarrollado muchos de estos conceptos, supongo que él va a entrar en esto después, así que no quiero agregar. Sin historia y casi sin historicidad, de un presente intensificado, hiperramificado, yo diría más que barroco, ¿no? Entonces, me acuerdo, por ejemplo, hablando de esta negatividad, de un ensayo de Giorgio Agamben, el pensador italiano, que se llamaba Sobre lo que podemos no hacer, ya lo vengo citando varias veces en estos días porque me vuelve, ¿no? Cuyo argumento principal era que estamos perdiendo el sentido sobre lo que no podemos realmente hacer, y creemos que podemos ser y hacer todas las cosas, como un personaje de Kafka que él recuerda que era de día un verdugo y de noche un cantante lírico, lo cual para Agamben resultaba un problema. También Byung-Chul Han, entre otros, el filósofo coreano-alemán de moda, habla de la ausencia de negatividad como un rasgo central de este tiempo. Y creo que esas intuiciones críticas son importantes, que es relevante mantener alguna forma de negatividad, crítica, restricción o límite, siempre activo, respecto de nuestro ser en estado acrítico de conectividad. Pero no puedo desarrollar esta línea de hipotética resistencia en la actualidad, aunque sí quisiera plantear una pregunta sin respuesta. ¿La crítica es solo textual? O de otro modo, ¿qué formas de negatividad, de resistencia a lo electrónico como condición, o mejor dicho, a la invisibilidad de esa condición, existen o pueden desarrollarse? Por ejemplo, no sé si puede haber luditas electrónicos, ¿sabes? Estaba leyendo sobre el movimiento de los luditas, que es muy interesante, ¿no? En Inglaterra, final del 18. Solo desconectarse es nuestra posibilidad, pero desconectarse a su vez es un acto con significado, puede llegar a ser un acto político incluso. Al final voy a volver sobre esto, pero dejo entonces por ahora este capitulito sobre negatividad, ¿no? Vamos a volver a la situación en la que nos encontramos de hecho desde otros ángulos. La situación en que nos encontramos históricamente, voy a usar un concepto, es una situación anfibia, ¿no? Por ejemplo, hoy en esta sala está convergiendo una serie de modelos humanos que ya son bastante divergentes de por sí en su relación con lo digital, con la conectividad, con lo electrónico. Y eso nos pone, no sé si ante una decisión, ante una encrucijada que no lo pienso como una decisión que nosotros tenemos una agencia completa respecto de ella, por supuesto, ¿no? Pero creo sí que se parece más a un cambio de especie que a un cambio cultural. Es decir, no estamos decidiendo entre culturas, sino en cierto modo siendo decididos a cambiar de especie o a continuar la especie por otros medios, que sería quizá una fórmula más clara. Y creo además que decide por nosotros nuestro ser colectivo en acople con el ser de la tecnología, que en un tiempo fue y sigue siendo un producto de nuestra especie. Hoy más que un producto, es claro, siempre fue así, pero hoy es muy claro que es parte constitutiva de lo que somos, la tecnología. Esto no lo digo solo en el sentido de cyber, ¿no? No lo digo solamente porque tenemos chips y clavos y ingeniería genética en nuestro sistema corporal. Y tampoco lo digo en el sentido meramente de que nuestra vista, oído, movilidad son muy diferentes ya de las del Homo sapiens, por ejemplo, ¿no? Lo digo en el sentido de que nuestra posibilidad de distinguir qué es humano y qué es tecnológico nos ha acercado, nos ha invadido y creo que tiende a imponérsenos
según el modo insidioso de imposición que consiste en dejar de ser visible. Es decir, una vez más, dejar de ser una condición para ser parte de nuestro entorno básico. Y todo eso pese a los esfuerzos que yo personalmente apoyo sin reservas de tratar de volver a lo natural, como se dice a veces, de mantener abierta la posibilidad de separar de nuevo los cuerpos, porque, y aquí propongo una nueva provocación, lo que está en juego es la reunión de los cuerpos. Esto no lo puedo desarrollar tampoco en el tiempo, pero sí indicarlo. ¿Qué quiero decir? Reunión de los cuerpos al permitir que otro esté en el mismo no lugar que yo, vea, escuche y finalmente piense lo mismo que yo en tiempo real, que otro tenga los mismos horizontes de expectativa que yo y las mismas rutinas interpretativas de lo mismo, que son objetos de consumo, finalmente se impongan a varios, a muchos a la vez, reduciendo a términos, lo llamaría términos funcionales de complejidad, o sea, una complejidad apta para el tráfico, ¿sí? Para el consumo también, lo que una vez se llamó el espíritu, que funcionaba según otro modelo, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con el lenguaje que usamos? Yo creo que nuestro lenguaje demora nuestro pasaje a la nueva condición. Es decir, usamos los nuevos medios intrincados del lenguaje viejo. Todavía hablamos el lenguaje del ser humano moderno o posmoderno, que es más o menos lo mismo, el lenguaje del romanticismo, si se quiere, incluso del renacimiento, un lenguaje del yo, del sujeto, del ego, de la supuesta originalidad mía frente a la supuesta falta de originalidad de los otros, cuando el problema es probablemente la idea de originalidad en sí, que es una cosa muy moderna, ¿no? En cualquier caso, ese es un lenguaje intensamente basado en la existencia de cuerpos separados y en la construcción de una conciencia de ese cuerpo en tanto separado, una Bildung para el cuerpo individual. Ese lenguaje tuvo que ver con la escritura, con determinadas experiencias del tiempo y sobre todo del espacio. Sin embargo, lo que nuestra existencia vive, ya casi sin verlo, como condición o condicionamiento, es la inexistencia cada vez mayor de separación. Esto es contradictorio. Por otro lado, estamos más separados que nunca, pero voy a concentrarme en un polo. Inexistencia cada vez mayor de separación. Es una intervención radical en el espacio la que estamos haciendo, yo creo, como especie, y todo nuestro pensar tenía y tiene una relación con el espacio que no siempre somos capaces de hacer consciente. Caminamos, comemos, nos dormimos y nos despertamos con los demás en nosotros a través del celular, del texteo continuo, de los mensajes de voz e imagen, de las fotos y videos enviados en tiempo real. Es cuestión de poco tiempo que nos durmamos y nos despertemos con la presencia virtual del otro y de los otros en tiempo real. Y esto de pasar masivamente, yo creo que va a pasar, se parece mucho a una incorporación mutua, es decir, nosotros también estaremos allá en lugar de ellos, los otros. Lo que me interesa es que si antes la separación de los cuerpos era una condición de la existencia, la unión de los cuerpos, o al menos el borrado parcial del punto de vista del cuerpo separado, es la condición de la existencia en la que entramos. Y hay un concepto de Jung, en realidad, como decía hoy de Lévi-Brühl, que es participación mystique. Dice Jung, ¿no? Es un término derivado de Lévi-Brühl, denota un tipo peculiar de conexión psicológica con objetos y consiste en el hecho de que el sujeto no puede distinguirse a sí mismo claramente respecto del objeto, sino que está ligado a una relación directa que vale como parcial identificación. Ahora, claro que esa unión de los cuerpos no es completa, ¿no? No estoy totalmente loco todavía, no puede serlo por ahora. Aún nos enfermamos individualmente, por citar un ejemplo duro de la separación. Algunas de las enfermedades de los cuerpos son enfermedades individuales, por ejemplo, y no contagiosas. Y esas enfermedades no contagiosas pueden ser vistas como una forma de resistencia del cuerpo a unirse a los demás cuerpos, así como las enfermedades contagiosas están ligadas a la fusión parcial de los cuerpos, aunque sea indirecta y a distancia. Ahora, voy llegando al centro de lo que quería decir como siguiente concepto, y quizá el que une a los demás, ¿no? Yo diría que esa fusión de los cuerpos, esa posible trascendencia absoluta de algunas limitaciones corporales, actualiza de un modo inesperado el problema de la presencia, que es aquí lo que finalmente quiero resaltar, un poco como homenaje también a la presencia física aquí de Sepp. Presencia estilo antiguo, yo diría, ¿no? 1.0, digamos. Cuando el concepto de presencia aparece como acontecimiento teórico, entre otras formas en la peculiar lectura de Heidegger que lo relanza, yo creo que el libro de Sepp es en el fondo es una lectura de Heidegger. Él puede decir que no, que estoy equivocado. No, completamente. Allá por 2005 lo discutimos con Sepp de varias formas. La dificultad en su teoría, para mí, era separar lo hermenéutico de lo no hermenéutico, no en la experiencia directa e incomunicable del cuerpo, sino en la filosofía, el texto, la representación.
porque de la presencia como efecto no hermenéutico, es decir, de la presencia como algo que todavía no llegamos a pensar o a decir, pero que sentimos, que experimentamos, para mí no cabe dudar. Pero resultaba para mí, no para él, obviamente, aparentemente imposible representársela a otro, es decir, a uno mismo también, sin mediarla, sin caer de nuevo en el lenguaje, en imágenes propias y metafóricas, ni que hablar, escribir un libro sobre ella que no resultase autocancelante. Sin embargo, esa forma tradicional de entendernos como presencia por un lado, como representaciones y textos independientes de nuestro cuerpo por otro, está cambiando ahora. Y esta es mi contribución esta mañana. Lo que antes estaba desacoplado, texto y representación por un lado, generador corporal de ese texto y representación por otro lado, está convergiendo, creo. Por ejemplo, es posible, mucha gente dice que, yo no lo sé, es posible que estemos leyendo y escribiendo menos cada vez en el sentido antiguo de leer y escribir. O en el sentido de no usar la razón lineal, sino una razón o método tentativamente asociativo de resultados estadísticamente seguros, pero individualmente irrelevantes. En lugar de pensar como pensaría un genio o un sabio individualmente, existe una forma de pensar colectiva en la cual cada nodo que interviene en ese pensamiento que se va haciendo de una manera casi azarosa es irrelevante para la totalidad. Piensa en el Big Data y eso creo que da una idea de lo que estoy diciendo, ¿no? Trasládelo al pensar. Sin embargo, usamos, pese a que escribimos aparentemente menos, en el sentido antiguo, usamos más y más letras en nuestros mensajes de toda clase, ¿no? Letreamos. Nuestras letras las usamos en tiempo real, cada vez más inseparables de sus contextos no letrados. ¿A qué apunta eso? ¿Será acaso que liberados de las representaciones y los textos libres de la condición escrita, la alternativa en el horizonte es la posibilidad de una presencia comunicable directamente a otros de forma no mediada? Algo como conectar las mentes directamente, ¿no? Eso se puede lograr conectando los cuerpos en buena medida, yo pienso. Ya ocurre, por ejemplo, que otro ve lo que yo estoy viendo en tiempo real, y ya ocurre también, y esto es más sutil de comprender, que las interpretaciones de lo que ambos vemos están más y más precodificadas. De modo que nuestros horizontes de expectativa, aunque son distintos, son cada vez menos distintos, en la medida en que las diferencias de interpretación no admiten la infinitud en un mundo que exige que se las represente a todas. Interpretación fusional es, pues, lo que tengo en mente, y ese es el concepto que me gustaría agregar, ¿no? Lo que está en el orden del día es, pues, ni más ni menos que la posibilidad de que digamos mi dolor o mi placer sea sentido por otro cuerpo sin mediación de lenguaje o retórica. Esa sería la realización de un tipo de presencia, entre comillas, en que nos volveríamos todos potencialmente presenciales a todos los demás y, gracias a todos los demás, a nosotros mismos. Así, una unión de los cuerpos completa llevaría a que cada cambio perceptual llevase a un nuevo universo total y discontinuo para con los anteriores, pues no habría un otro que se opusiese para generar una negatividad. Y el yo no puede hacer distinciones continuas, históricas, en sentido técnico, si no hay un otro. Una intuición cercana a lo que Ray Kurzweil llama the singularity, la singularidad. Ahora bien, ayer en la charla ya voy terminando con esto, surgió en un par de preguntas muy oportunas la cuestión política, ¿verdad? O sea, ¿desde dónde habla uno y qué es lo que está diciendo? Y qué es lo que está haciendo al hablar, ¿no? Entonces yo no digo que todo esto sea bueno o malo. Observo, eso sí, que si nos hundimos por completo en la existencia tal y como nos viene dada a través de la conectividad continua, si no conservamos la capacidad de ver el espacio de mi cuerpo como distinto del espacio de los demás cuerpos, si dejamos de tener la posibilidad de percibir la diferencia entre los cuerpos y las experiencias de cada nodo, cuerpo, persona como diferentes, y pregunto, ¿no son todas estas capacidades que adquirimos y conservamos gracias al lenguaje escrito y textual? Digo, si hacemos todo eso, es claro que esas mismas diferencias y capacidades dejarán de existir para nosotros. Hoy, aún sin tantos dispositivos de realidad virtual, todo eso parece una especulación a futuro, pero ¿cuánto tiempo falta para que tengamos esos dispositivos baratos, masivos y funcionando? Ante todo eso, observo, y termino con esto, que sigue abierta la posibilidad de que conservemos distintos órdenes, la posibilidad de que conservemos distintos órdenes, ahora explico qué, en vigencia, en actividad. Si alguno de nosotros sigue siendo capaz de leer y escribir tal como se lo hizo hace varios milenios hasta ahora, entre otras cosas, podríamos continuar cultivando un espacio, el espacio de la condición escrita, le voy a llamar irónicamente en relación a esto, el espacio del pensar que tradicionalmente estuvo ligado a la escritura, la filosofía, las letras, la historia, desde el cual
ver al cuerpo y a los cuerpos, a la experiencia propia del cuerpo y a la experiencia propia del cuerpo en conexión, como posibilidades existenciales aún abiertas. Creo que esa sería una justificación suficientemente buena, para mí por lo menos, para la permanencia de las humanidades, aunque no me refiero a las humanidades institucionalizadas necesariamente según el modelo que tenemos hoy. Esto es importante distinguirlo, es muy simple la distinción, pero no siempre se hace. Una cosa es escribir filosofía, historia, letras, otra cosa es la estructura universitaria que tenemos en relación con eso, que es una contingencia histórica que tiene unos 150 a 200 años de existencia nada más, como tal. Entonces, yo creo que la estructura histórica de las humanidades, en particular la actual, depende realmente, eso es importante verlo, no tanto de discusiones teóricas, de discusiones filosóficas, sino de la benevolencia presupuestal de los tecnólogos y burócratas que dirigen las universidades hoy. Porque pensar lo contrario sería pensar que la discusión sobre, por ejemplo, cuánto dinero se asigna a las humanidades es una discusión regulada por una discusión de las humanidades y por una discusión filosófica, cuando en realidad creo que es una discusión regulada por un punto de vista que es ajeno a las humanidades y es la que decide, ¿verdad? Bueno, así, sin ninguna síntesis, termino. Eso es lo que quería proponer y como no está cerrado, no lo cierro.